Hola, bienvenidas y bienvenidos a la segunda parte de la clase número 3, correspondiente a la unidad número 6 del programa de estudio, la imposición del modo escolar eurooccidental en América, el choque entre culturas, la compleja relación entre oralidad y escritura. En esta oportunidad analizaremos las instituciones y prácticas educativas coloniales atendiendo a la empresa reduccional jesuítica guaraní en las fronteras sudamericanas entre los siglos XVII y XVIII. Para estudiar este tema, ustedes cuentan con, en principio, una bibliografía de contexto de Blas Zabaleta, Patricio y otros, una historia común de Iberoamérica, sobre todo los capítulos 10, hacia la formación de Iberoamérica, capítulo 11, la administración colonial, el capítulo 12, la economía y sociedad, y el capítulo 13, las ciudades, un espacio artístico de convivencia. También para analizar el modelo educativo tienen el texto de Gregorio Weinberg, Modelos educativos en historia de América Latina, el capítulo 2, la colonia, modelo hispánico, modelo lusitano. Y finalmente, para abocarnos centralmente en el tema de la Compañía de Jesús y de las reducciones del Paraguay, el capítulo 4, que lleva ese título, de Roberto Di Stefano y Lori Sanata. A lo largo de la clase abordaremos los siguientes contenidos. Comenzaremos con una ubicación geopolítica de las misiones y también trataremos de trazar una periodización de la expansión misional. Luego pasaremos al análisis de la organización social, política y económica de las misiones, para luego sí abocarnos al estudio de los modos y medios de producción y transmisión de saberes, tanto en las reducciones jesuíticas como dentro de la Compañía de Jesús. Por otro lado, o profundizando en este tema, analizaremos los accesos a la escritura por parte de los actores indígenas y la conformación de nuevos liderazgos a partir de los usos de la escritura. Posteriormente, tomaremos y analizaremos el caso del desarrollo de una imprenta misional en la selva y trataremos de pensar las adaptaciones y las apropiaciones de la cultura tipográfica misional. Y finalizaremos este recorrido tratando de identificar las relaciones entre la oralidad y escritura y las transformaciones que se dan en los soportes de la memoria indígena y sus mecanismos de transmisión. Antes de la llegada de los europeos, las sociedades indígenas que se encontraban fuera del área de influencia de los imperios azteca o inca habían constituido culturas muy diversas. Estas sociedades no habían desarrollado ningún tipo de escritura y se caracterizaron por la oralidad primaria y la recitación de canciones y mitos como principal medio de transmisión de saberes, tradiciones y de supervivencia de la memoria. En la región del litoral sudamericano, entre el Amazonas y el Río de la Plata, la lengua tupí-guaraní se destacó de los otros idiomas indígenas, tanto por su extensión territorial como por su unidad cultural. Tal dispersión correspondía a las prácticas migratorias de estos pueblos que, si bien habían desarrollado una incipiente agricultura, practicaban la caza, la pesca y la recolección de frutos selváticos. La organización social guaraní era poco estratificada. Los clanes de cada maloca o vivienda que albergaba a varias familias unidas entre sí por lazos de parentesco estaban sometidas a la autoridad de un jefe. Un núcleo reducido de malocas, entre 4 y 10, formaban una aldea. La conducción social de estas aldeas presentaba una importante distinción entre los liderazgos de los jefes políticos y de los jefes religiosos. Los primeros eran elegidos por sus destrezas guerreras y se ocupaban fundamentalmente de la organización de las tareas cotidianas relativas al trabajo, a la vida material, al orden y la armonía entre los miembros del asentamiento. Los jefes religiosos, en cambio, representaban la otra figura de autoridad. Poseían un conjunto de saberes sociales y mágicos sobre los ciclos naturales y la fertilidad, el diálogo con los muertos, y profetizaban sobre el futuro. Eran los encargados de la transmisión cultural y de resguardar el ñan de Recó, o nuestro modo tradicional de vivir, y el poder gerontocrático bajo la protección de Tupá, la divinidad principal. Tomando las características de la educación tupí-guaraní propuestas por Weinberg en el capítulo de la educación prehispánica, podemos reconocer 3 funciones básicas. Una tiene que ver con el ajuste entre generaciones
que funcionaba como un mecanismo de control y que permitía a los mayores graduar y dirigir la transmisión y la herencia social, y que podría reconocerse como dominación gerontocrática. La segunda función tenía que ver con la preservación de un saber tradicionalista y mágico religioso. La tercera, en cambio, refiere a la adecuación de los dinamismos de la vida psíquica al ritmo de la vida social. Estas tres funciones básicas de la educación tenían como objetivo principal transmitir conocimientos, formar la personalidad, seleccionar y promover a los dirigentes y asegurar la supervivencia y cohesión interna del grupo. Los primeros europeos que se establecieron en la zona del Paraguay fueron los refugiados del fracaso de la primera fundación de la ciudad de Buenos Aires a principios del siglo XVI. Establecieron un fuerte a orillas del río Paraguay que llamaron Nuestra Señora de Asunción y que posteriormente se convertiría en la ciudad de Asunción, cabecera de la gobernación del Paraguay, que perteneció primero al Virreinato del Perú y luego al del Río de la Plata. Asunción fue madre de ciudades. De allí salieron corrientes migratorias que dieron origen a diferentes poblaciones a partir de las cuales se llevó a cabo la conquista y colonización del territorio, entre ellas Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe, Santa Cruz de la Sierra, Villa Rica de Espíritu Santo, en lo que fue la región del Guairá, etc. En el momento de la llegada de los primeros jesuitas al Paraguay, la sociedad guaraní estaba experimentando profundos cambios operados por el proceso de conquista y colonización de españoles y portugueses y también por la labor misional de los franciscanos. En ese sentido, ya se habían implementado instituciones como la encomienda, el mitazgo y el yanaconazgo, viabilizando la integración forzada de la población indígena en la sociedad colonial. Por otro lado, se habían formado pueblos de indios donde se extraían personas para trabajar en los yerbatales, algodonales y obrajes de la región. Los franciscanos habían llegado en 1575 y habían sido los precursores de la formación de estos pueblos, organizados sobre la base de un sistema de explotación económica colectiva que reutilizaba algunas ventajas de la aldea guaraní prehispánica. Los franciscanos también habían redactado los primeros catecismos y vocabularios en lengua guaraní. Si bien la experiencia jesuítica en el Paraguay reconoce estos antecedentes, también se pueden enumerar una variedad importante de factores que permitieron las iniciativas misionalizadoras a partir de 1610. En principio, si nos centramos en la organización interna de la orden, podemos identificar el trabajo realizado por un general, Claudio Acquaviva, que fue el que decidió generar la provincia del Paraguay independiente, reuniendo las regiones de Tucumán, Chile y Paraguay y designando a Diego de Torre Bollo como su provincial. La creación de la provincia jesuítica del Paraguay se lleva a cabo en 1607. Por otro lado, antes de llegar al Paraguay, los jesuitas ya habían acumulado una experiencia no solo en Brasil, en Nueva España y en los Andes, sino que también habían acumulado conocimientos y experiencias en China, Japón y la India. Estos recorridos previos les sirvieron para consolidar métodos misionales que tenían como estrategia central el conocimiento de las culturas locales y las adaptaciones del discurso cristiano a ellas. En este sentido, es importante rescatar la experiencia que llevan a cabo los jesuitas en Juli, en la región del Titicaca, en Bolivia. Allí forman las primeras misiones, donde el superior es justamente Torres Bollo, y en ese proceso se articula la génesis de las misiones guaraní. A partir de esa experiencia, observan cuáles son las claves: la permanencia de los indígenas, asegurar la subsistencia, generar una estructura de trabajo adecuada, organizar la utilización del territorio y al mismo tiempo dar una cierta autonomía al mundo indígena, diferente de la dependencia directa del mundo colonial. A partir de esa misión de Juli, salen las primeras misiones a la región del Paraguay.
En esas imágenes pueden observar un mapa de la provincia jesuítica de Paraguay trazado a mediados del siglo XVIII y una imagen de la portada de un impreso de la Ratio Studiorum con el retrato de Aquaviva en el centro. Las imágenes de este general se reprodujeron en gran medida, en parte porque su rol fue esencial en la consolidación y la expansión de la orden en América y también en China, y también impuso el uso de la ratio en los colegios. Si miramos este mapa de Sudamérica entre los siglos XVII y XVIII, podemos ver que las misiones jesuíticas se ubican en los límites del territorio ocupado por la sociedad colonial y a su vez generan una red de frontera entre los límites del imperio portugués y español. En la disposición geográfica de las misiones se puede identificar uno de los intereses políticos de la corona española en su intento de frenar la expansión portuguesa sobre las tierras que el Tratado de Tordesillas le había concedido. El punto más conflictivo de esta situación se da a partir de las incursiones portuguesas bandeirantes para la caza, captura y venta de indígenas guaraní en la economía de plantación en el norte de Brasil. Por otro lado, hacia el lado español, la corona también intenta frenar los abusos de los encomenderos ante la alarmante declinación demográfica en la región, y para ello dicta una serie de disposiciones jurídicas para protección de los indígenas. En este sentido, uno de los ordenamientos más importantes para la intervención de la Compañía de Jesús fue implementado por el oidor de Charcas, Francisco de Alfaro, luego de su visita en 1610. Las ordenanzas de Alfaro dieron forma a un programa reduccional orientado a la explotación comunal de la mano de obra indígena e impusieron una administración de los pueblos con la idea del aislamiento residencial. Esta política se sostuvo por medio de la prohibición de la entrada de españoles a los pueblos por un periodo mayor a los 3 días. Estas ordenanzas marcaban una importante diferencia entre los pueblos franciscanos y los jesuíticos: el grado de contacto con la sociedad mayor. En los pueblos jesuíticos, los encomenderos no participarían de la explotación directa de la fuerza de trabajo indígena. Esta característica iba a contribuir a la creciente autonomía de las misiones jesuíticas en el mundo colonial español. Por último, podemos preguntarnos sobre cuáles fueron las motivaciones que llevaron a los actores indígenas a ingresar a la misión. Es en este momento que en la región se observa un alto grado de violencia y tensión, dadas por el accionar de los encomenderos y la imposición de los servicios a los indígenas, también el avance de las empresas bandeirantes y la captura como esclavos, y también las constantes guerras entre diferentes parcialidades. Frente a este panorama, los líderes indígenas encontraron en el ingreso a la misión y en la figura de los jesuitas una forma de supervivencia. De todos modos, también podríamos pensar en cómo funciona la construcción de liderazgos. Tanto los líderes indígenas como sus seguidores fueron la base de la organización política misional. Intervinieron en el proceso de formación de las misiones e interactuaron con otros sectores de la sociedad colonial desde ese lugar, ¿no? Las autoridades indígenas, al tiempo que preservaban la base de su legitimidad, también transformaban ese poder como parte de la configuración política que contribuían a crear, en que estos líderes pasaban a llamarse caciques, y utilizaron el don y ocuparon cargos en instituciones coloniales como los cabildos que se impusieron en todos los pueblos misionales y que vamos a abordar más adelante. Durante el siglo XVII, los jesuitas realizaron incursiones en 4 regiones bien diferenciadas, como acá vemos en el mapa. La región del Guairá, de Itatín, de Uruguay-Tapé y de Iguazú a Caraí. En este largo proceso se pueden identificar 4 etapas o periodos. El primero comienza en 1610 con la fundación de las primeras reducciones en el Guairá
y simultáneamente comienzan los ataques de los bandeirantes que marcarían las 3 primeras décadas de la existencia de las misiones. En 1632 fueron saqueadas las reducciones de Itatín, mientras que las reducciones de Uruguay y Tape fueron invadidas varias veces entre 1636 y 1641. Gran parte de la población originaria se perdió y el remanente se reubicó en sitios menos expuestos. Aunque las incursiones de bandeirantes no se detuvieron hasta fines del siglo XVII, disminuyeron a partir del 1641, año en el que las recientes formadas milicias guaraníes las derrotaron en la conocida batalla de Mbororé. Entre 1641 y 1682, el espacio de las reducciones quedó circunscrito sobre todo a lo que es actualmente la región de la Mesopotamia argentina. En esta etapa se relocalizó la población migrada de las zonas invadidas en la región del río Paraná y Uruguay, y las migraciones eran conducidas por los caciques que a veces lograban convocar contingentes numerosos de personas. De los 40 pueblos originales, para entonces quedaban solo 22, de los cuales 16 eran transmigrados de las zonas de Iguazú, Guairá, Itatín y Uruguay. En la etapa comprendida entre los años 1685 y 1730, se produce una expansión hacia el oriente del río Uruguay por medio de la fundación de 7 nuevos pueblos. En este periodo se formaron 2 vaquerías para abastecer el ganado de las reducciones y varios pueblos crearon estancias en el río Uruguay. Esta fue una de las etapas más prósperas de las reducciones, caracterizadas por un aumento considerable de la población. En 1732 se abre la última etapa con una crisis demográfica severa que acarrió el descenso abrumador de la población indígena, reducida a la mitad hacia 1740. A partir de entonces se produjo la recuperación, pero la expansión territorial de las misiones se detuvo en los límites alcanzados hasta entonces. 10 años más tarde, los pueblos ubicados al oriente del río Uruguay se vieron afectados por conflictos bélicos conocidos como las guerras guaraníticas entre 1754 y 1756, que abordaremos a continuación, y que también redujo la población total de las reducciones. Esta última etapa entonces se concluye con la expulsión de los jesuitas en 1768. Durante este largo periodo, los jesuitas apelaron a la corona española para la obtención de beneficios para las reducciones. En el siglo XVII, los procuradores de la orden consiguieron evitar el servicio de los indios a los encomenderos, la exención del pago de tributos por varias décadas, la autorización para dotar de armas de fuego a las reducciones en defensa de los bandeirantes, entre otros privilegios. Estos logros ocasionaron no pocos conflictos entre los jesuitas y otros sectores de las sociedades locales y las otras órdenes religiosas. De todas maneras, el modelo misional paraguayo se consolidó y expandió a fines del siglo XVII y principios del XVIII hacia regiones distantes. Como pueden ver en el mapa, además de las 4 áreas enunciadas anteriormente, los jesuitas se extendieron hacia la región del Chaco, donde se conformaron reducciones entre indígenas mocoví y abipones, también hacia la región chiquitana, en lo que hoy es el departamento de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Allí se fundaron 10 reducciones basadas en el patrón guaraní. Cerca de esta zona, en Moxos, los jesuitas de la provincia peruana también formaron reducciones buscando conectar los territorios de los dominios ibéricos. Pasemos ahora a analizar la organización social, política y económica de las misiones jesuíticas. Observando la organización internacional de la Compañía de Jesús, se puede observar una estructura rígida que toma el modelo militar, donde la máxima autoridad es elegida en forma vitalicia, que es el general. Posteriormente siguen los provinciales, que eran elegidos por el general y estaban a cargo de diferentes provincias del mundo. Luego los superiores de las reducciones y vicesuperiores, que ocupaban los cargos de lugartenientes del general y tenían sede en La Candelaria, una de las misiones del Paraguay. Seguidamente se encontraba el superintendente de guerra y consultores, que coordinaban las actividades en determinado conjunto de pueblos.
Luego los procuradores de la misión, que estaban encargados de la comercialización de los productos y de efectuar adquisiciones. Y por último un religioso o dos y un hermano coadjutor que estaban al frente de cada pueblo, en el que podían vivir entre 2.000 y 7.000 guaraníes. La organización político-institucional de los pueblos guaraníes dependía en gran medida del cabildo, exigido en todos los territorios de la corona española. De acuerdo a la legislación indiana, esta institución debía estar compuesta por los siguientes miembros cuya elección debía renovarse cada año: un corregidor, un teniente de corregidor, 2 alcaldes ordinarios, 2 alcaldes de hermandad, un alférez real, 4 regidores, 1 o 2 alguaciles mayores, el mayordomo y su secretario. Los cabildos indígenas representaron uno de los ámbitos por excelencia para la institución de un poder político y eclesiástico centralizado. Una tercera autoridad en la misión estaba constituida por los caciques, de quienes vamos a hablar más adelante. En este esquema podemos observar cómo los jesuitas instalaron en las reducciones una separación fuerte entre la burocracia indígena, que participaba del cabildo y tenía poder de policía, y que a su vez era afín a sus intereses evangélicos y administrativos, y la autoridad tradicional de los caciques, sustentada en mecanismos de reciprocidad y de parentesco tradicionales. Este esquema adquirirá fuerza en el ámbito de las reducciones con el paso de las décadas. Si bien la mayor parte de los líderes se ocupaba de supervisar el reclutamiento de los miembros de su familia para las faenas colectivas, varios de ellos, los principales, formaban parte del cabildo, siendo el más importante el que ocupaba el cargo de corregidor. A lo largo del siglo XVIII, la burocracia cabildante se dividía entre los encargados de controlar las faenas colectivas y la gente de oficios y artesanías. Se trataba de grupos socialmente diferenciados y con privilegios. Los oficios de mayor prestigio eran los vinculados con las actividades religiosas: fabricantes de instrumentos musicales, copistas, cantores, instrumentistas, danzantes, sastres, pintores, escultores, entre otros. Por otro lado, la consolidación del espacio misional tendió a radicalizar la distinción inicialmente ambigua entre el liderazgo político y religioso entre caciques y hechiceros, o chamanes, colocando a los segundos en la posición de inferioridad frente a los sacerdotes jesuitas, que pasaron a ser administradores exclusivos de lo sagrado. El complejo agrario jesuítico se asentó sobre 2 tipos de organizaciones sociales muy distintas en su concepción y funcionamiento: por un lado las haciendas y las estancias, y por el otro las reducciones. Si prestamos atención al desarrollo económico de las misiones, podemos observar que la Compañía de Jesús se constituyó en la mayor propietaria de tierras y productora de bienes que circularon en los mercados coloniales. Cada misión buscaba el autoabastecimiento. Las actividades económicas más importantes fueron la agricultura, la ganadería, la industria y la artesanía. El sistema productivo de los pueblos jesuíticos heredaba una distinción introducida por los franciscanos, que oponía 2 modalidades distintas e interdependientes de producción. Por un lado, el amambaé, cosa del hombre, destinado a la subsistencia del cacique y de sus seguidores, y por otro el tupambaé, cosa de Dios, o régimen de trabajo colectivo consistente en la rotación de turnos de trabajo en la tierra de la comunidad, estancias y campos de cultivo, para la obtención de productos de subsistencia y excedentes para la comercialización, básicamente yerba, carne y lienzos. Como muestra este cuadro de la producción ganadera en las diferentes misiones, se observa que alcanzó una notable magnitud hasta abarcar varios centenares de miles de cabezas de bovinos, caballares y mulares. En cuanto a la producción artesanal e industrial, lo primero que tenemos que observar es que en las misiones hubo un alto grado de desarrollo técnico, tanto para la producción, para el consumo interno y para la comercialización, como así también para el desarrollo urbano de la misión, en cuanto a la arquitectura, los acueductos, los depósitos, los mismos talleres.
los molinos, hornos, fundiciones, imprentas, como vamos a ver más adelante. Las misiones eran unidades políticas y económicamente independientes. Mantenían una estructura urbana pautada, estaban bien comunicadas entre sí y conformaban un sistema social integrado. La plaza era el centro geográfico y social de la reducción, como podemos ver acá en el plano del pueblo de la Candelaria que dibujó el padre José Peramás. Alrededor de la plaza se van a estructurar todos los espacios y edificios principales. Tenemos el edificio más grande con más presencia es la iglesia, al lado el cementerio y del otro lado las habitaciones de los jesuitas. Generalmente también ahí funcionaba la escuela. A continuación los talleres. Después el otro edificio importante que se ubicaba contiguo a la plaza era el cabildo indígena, más alejado del Cotiguazú, que era el lugar donde vivían las mujeres viudas o abandonadas. Luego la plaza de armas, que es la plaza central, es plaza de armas porque allí se realizaban también los ejercicios militares y todo lo que tiene que ver con las celebraciones y las festividades religiosas. Próximo a la plaza central se van a ubicar también las viviendas de los caciques principales. Como señalan ahí Di Stefano y Sanata, ¿no? En el texto que tienen para leer, ellos hacen un recorrido del día de la misión, ¿no? Es una suerte de un día muy ideal, pero da cuenta un poco de cómo es el funcionamiento de la misión, ¿no? Del tema de los tiempos, de la ocupación de los espacios, el lugar que ocupan en la iglesia las mujeres y los hombres, las niñas y los niños, los trabajos también, ¿no? Que realiza cada sexo, cada rango etario, pero también cómo el día está asignado por los hábitos religiosos, inicia en la iglesia y finaliza en la iglesia. También está el tiempo pautado por las celebraciones religiosas y el entrenamiento militar. Todo esto nos permite pensar en que se está tratando de imponer una noción espacializada del tiempo, ¿no? Va ligada a la ocupación de determinados lugares según la pertenencia etaria o de género. Entonces, en ese sentido, podríamos pensar que el trazado urbano de la misión es uno de los dispositivos de control de la población indígena, ¿no? Servía para distribuirla, jerarquizarla e introducir signos visibles de disciplinamiento y de sanción social, particularmente en lo que respecta al régimen de trabajo y la alternancia con la actividad litúrgica, ¿no? La estrategia parece ser convertir la noción de tiempo y trabajo en sinónimos. Así como ocurre con el trabajo, pasa también con la distribución de los alimentos, de las relaciones sexuales, de la lengua, de los castigos. Sanata y Stefano enuncian en el día de la misión el lugar que ocupaba la escuela para los niños y las niñas, ¿no? Y esto es algo que nos interesa especialmente. Cómo se lleva a cabo la transmisión de saberes, ¿no? En la misión. Ya estuvimos algo, dijimos sobre la ocupación del espacio, del trabajo, de los castigos. También ahí hablamos de los oficios, que se transmite también en forma, podríamos decir, accional. Pero ahora nos centramos en la escuela, ¿no? En principio, quienes asisten no son todos los niños y todas las niñas, sino los hijos de los caciques principales y los miembros del cabildo. En parte, una de las funciones era preparar a los hijos de la élite para que continuaran las funciones administrativas y de indígena. Por otro lado, también la enseñanza de la lectura y la escritura está asociada a la catequesis, a la evangelización, ¿no? Los saberes se transmitían en la escuela, en la misión. Leer
escribir, contar y cantar en guaraní, español y latín. También se enseñaban danzas y música, ¿no? Hay una carta Anua de 1610 que informa, ¿no? Un misionero registra que en la reducción recién instalada de San Ignacio, una escuela en la que los niños asistían todos los días, mañana y tarde, a leer y escribir, acudiendo con mucho fervor. Y así se ve el fruto, porque saben algunos leer y escribir. Por otro lado, por medio de la enseñanza suministrada en las escuelas, los jesuitas seleccionaban a los indígenas de mejor desempeño para que ejecutaran artes y oficios. Poseer una buena caligrafía era una habilidad que permitía trabajar como copista, y el conjunto de documentos escritos por los guaraníes indica que la necesidad social de la escritura alcanzó una dimensión importante en la vida cotidiana en las reducciones. A continuación vamos a ver algo de eso. En las reducciones también la habilidad demostrada por algunos guaraníes en el manejo de las cartas los acreditó para ejercer el oficio de maestros, o sea que en principio los jesuitas oficiaban de maestros, pero posteriormente los indígenas con alguna instrucción alfabética también podían ejercer el oficio de maestro. Lo mismo con el maestro de capilla. Estaban encargados de la orientación musical y las tareas relacionadas con la iglesia. En este punto es importante detenernos en el papel que cumplió el uso de la lengua, ¿no? o el estudio y la producción de lenguas generales, ¿no? como hicieron otras órdenes también, ¿no? Por ejemplo, el guaraní fue la lengua general en el Paraguay colonial y lo mismo que el quechua en el Cusco, ¿no? Pero el estudio que llevaron a cabo los religiosos de las lenguas y la producción de gramáticas y de diccionarios, o sea, de pasar una lengua oral a la escritura, se constituía en la posibilidad de controlar la evangelización. La elaboración de gramáticas, catecismos y vocabularios en guaraní por los jesuitas definió las condiciones para la evangelización promovida en las misiones, ¿no? A través de estos instrumentos de catequesis fue posible que los guaraníes fijaran a través de una memoria oralizada lo que podríamos decir las verdades cristianas, ¿no? La evangelización de las poblaciones amerindias, además de implicar la colonización de la lengua, fue basada en la escritura de gramáticas en lengua nativa, mediante una política lingüística agresiva que guió la enseñanza y la alfabetización promovida entre los nativos en sus respectivas lenguas. En este libro, Doctrina Cristiana en lengua guaraní y castellana, se observa cómo a través de la doctrina cristiana se imponen pautas culturales que son ajenas a las comunidades indígenas, ¿no? Acá sobre el matrimonio, ¿no? Imponiendo la monogamia. La imposición de la palabra escrita entonces se sintetizó en un patrón anterior común a todas las áreas coloniales. Es decir, que la dominación se naturalizó mediante el lenguaje, que se formalizó con el de la escritura, que a su vez se legitimó en las Sagradas Escrituras. Para finalizar este apartado de la clase, es importante retomar el término de la evangelización y el de conversión, ¿no? La evangelización lo podemos relacionar exclusivamente con la prédica religiosa. En cambio, la conversión es un concepto quizás más amplio, ¿no? Y que podría hacer referencia no solo a la expansión de la religión cristiana, sino a toda una empresa cultural, ¿no? Se trata de algo más amplio entonces que la transformación de un grupo de indígenas a cristianos. Podríamos decir que lo que se está imponiendo es, acá siguiendo a Guillermo Wilde, se impone una teoría sobre la cultura y los límites de la humanidad, ¿no? Desde la conversión implica entonces, en términos generales, la imposición a los amerindios de nuevas formas de entender el tiempo, el espacio y el cuerpo. En otras palabras, la modificación de sus teorías nativas de persona.
Veamos lo referente a la producción y transmisión de saberes en la Compañía de Jesús. Los jesuitas impulsaron una empresa mundial del saber que contribuyó a la creación de nuevas culturas, nuevos saberes locales, formas nuevas de ordenamiento del espacio, el tiempo y el poder. Y la escritura fue un instrumento fundamental en este proceso. Y si bien las áreas de acción misional poseían una lógica propia, vinculadas con problemáticas específicas, producían también debates comunes asociados a una red de conexiones interregionales y continentales en el plano del conocimiento, basada en la fluida circulación de personas, objetos y textos. A lo largo de los 150 años de la experiencia misional, en los registros de la Biblioteca Grande, que era la biblioteca que recibía los libros de Europa hacia las misiones, solo el de las misiones, se contaron 53.000 ejemplares. Y en la biblioteca de la Reducción de la Candelaria, a principios del siglo XVIII, se contaron 2.000 ejemplares. Así que eso demuestra un poco el peso de la cultura impresa en las misiones, ¿no? Que trasciende el uso específico de los jesuitas. Si observamos la circulación de libros o los títulos de los libros que se encuentran en los registros de los colegios y también de la Biblioteca de las Misiones, podemos encontrar libros filosóficos, teológicos, religiosos, de historia y de geografía. Pero también de saberes que quizás uno no relaciona con una orden religiosa, como los de medicinas de la época o los estudios de botánica. Los estudios de botánica están muy relacionados también con las diferentes áreas misionales, y entonces los experimentos botánicos que hacían los jesuitas, eh, trayendo y llevando diferentes especies y probando en los climas. En esta imagen vemos un libro de arquitectura, ¿no? Y esto del saber técnico, tanto en los libros como en la experimentación en las misiones, eh, permite matizar algunos planteos de Varela, ¿no? En el capítulo que ustedes leyeron, Pedagogía Jesuítica y Formación del Mediano Estado, cuando ella plantea que los saberes que circulan en la compañía son autores clásicos y desvinculados con la práctica, conocimientos que no tienen que ver con la práctica social. Como ejemplo de esta producción y transmisión de saberes que producen los jesuitas, está el libro de Florian Pauke, Hacia allá y para acá. Florian Pauke es un jesuita polaco que llega a Buenos Aires a mediados del siglo XVIII y al poco tiempo se gradúa en Córdoba y de ahí se hace cargo de una misión en San Javier con los indígenas Mocoví. Y en su viaje, bueno, él relata, hacia allá y para acá tiene que ver con que es una suerte de crítica, o se lo nota un poco enojado, fastidiado, porque relata en su libro que eh, había deseado mucho venir a América y tener contacto con sus ansiados indios, como dice, y al poco tiempo de comenzar con la experiencia misional se da la expulsión y vuelve a Europa. Entonces en Europa escribe y compila todos los registros que había llevado a cabo en su viaje, ¿no? Y acá vemos el estudio de las aves, de los animales, los insectos, las plantas. Estas ilustraciones también nos muestran las prácticas indígenas, ¿no? que le llaman atención a Pauque, ¿no? Los indígenas recolectando miel, domando, barriendo caballos o yaguaretés, y la práctica de la borrachera, ¿no? Una práctica ritual indígena que también alarmaba mucho a los jesuitas. Bueno, en este fragmento, en esta cita, podemos ver, ¿no? Los esfuerzos que hace para adquirir determinados saberes que le puedan servir en la experiencia, en la misión, ¿no? En principio con la lengua, ¿no? Dice, tuve bastante ejercicio en aprender el idioma indio junto a los niños a los cuales instruía en leer, escribir y en la música. En todo tuve éxito y en 3 años, cuando los tuve en el aprendizaje musical, conseguí de 20 muchachos que ellos fueran útiles
en la misa y vísperas con los precisos instrumentos para una música eclesiástica completa, para el asombro de los indios y aún mayor de los españoles. Ahí en ese fragmento nos informa de los saberes que les enseñó a los niños indígenas y posteriormente habla de los saberes que le transmitió a los mayores. En ese sentido, al final dice: en mi vida jamás había tomado en mi mano y menos limpiado a soplo un cepillo de carpintero, pero sin embargo lo empuñé y me ocupé en fabricar con mis indios lo necesario para la casa. Hicimos puertas, marcos de ventanas, mesas y cosas semejantes. Y luego finaliza diciendo que entre la comunidad se circuló la noticia de que estaban trabajando en el taller y entonces quisieron que los hijos de los caciques también participaran en ese trabajo, ¿no? Es un poco, en un breve fragmento nos da cuenta de Pouque de diferentes formas de transmisión y de apropiación de saberes. La circulación de estos saberes, y concretamente en espacios como el Paraguay, nos permite distinguir dos conexiones. Una, por un lado, que vincula a los colegios y residencias de diferentes ciudades entre sí, tales como Buenos Aires, Córdoba, Asunción y Santiago de Chile. Y por otro, las conexiones atlánticas a través de los viajes realizados por los procuradores de las diferentes provincias jesuíticas a las ciudades europeas, como Madrid, Lisboa y Roma. Y de las misiones también, ¿no?, provenientes de la península ibérica y de Europa central hacia América. Todos estos espacios reflejan una intensa interacción entre personas de diferentes orígenes, motivando la producción de conocimientos de diferentes formas: textos, mapas, iconografías. En términos generales, la historia de la Compañía de Jesús y sus misiones de ultramar puede ser considerada también como un índice de los cambios más globales de la cultura y la política modernas. Como vimos anteriormente, en las misiones se desarrollaron oficios y actividades artesanales. Los jesuitas implementaron talleres, importaron materiales de Europa y llevaron a cabo la enseñanza de técnica a la población indígena. Es en ese ámbito de desenvolvimiento técnico que se funda la primera imprenta del Paraguay y del Río de la Plata. Aunque existieron proyectos desde 1630, la imprenta fue instalada en las misiones guaraníes en el año 1700 y funcionó aproximadamente hasta 1727, después de lo cual fue abandonada por motivos que aún se desconocen. Las sedes de la imprenta fueron los pueblos de Loreto, Santa María de la Mayor y San Francisco Javier, aunque también probablemente La Candelaria. Todos los componentes de esta imprenta fueron locales: la prensa, los tipos, la tinta y la mano de obra, fundamentalmente indígena. Solo el papel se importaba de Europa. En ese breve periodo de 27 años, fueron impresos 20 libros, de los cuales hoy se conserva la mitad, en alrededor de 80 ejemplares. Estas obras en general respondían a los modelos europeos, pero también reflejan adaptaciones a las culturas locales. La mayor parte de estos libros, como veremos a continuación, fue traducida a la lengua guaraní para la propagación de la fe entre los indígenas, y existen indicios de que circularon entre conjuntos misionales distantes. Como señalábamos anteriormente, aún no están claros los motivos por los cuales la imprenta misional dejó de funcionar. Se ha utilizado el argumento no del todo convincente de la falta de papel. Otro de los argumentos, quizás más plausibles, tenga que ver con la prevención con respecto al uso casi exclusivo que la imprenta misional hacía de la lengua guaraní. En todo caso, parece lícito conjeturar que la decisión tuvo que ver con la posición política que algunos impresores jesuitas comenzaban a mostrar frente a conflictos específicos con la sociedad local. En relación a este último punto, podemos observar el libro Instrucción práctica para ordenar santamente la vida, del padre Antonio Garriga, impreso en Loreto en 1713. El motivo de la publicación de este impreso parece haber tenido que ver con las circunstancias internas de la orden y un debate sobre las relaciones con la sociedad local. Generalmente la autoría en la escritura misional solía ser indefinida o múltiple. Sin embargo, existen varios ejemplos en los que se destaca la explícita participación indígena en la composición de los textos. Dos de los impresos misionales son ilustrativos de esto. Uno es la explicación del catecismo
Otro, los sermones y ejemplos, ambos del cacique y músico Nicolás Yapuguay, bajo la orientación del jesuita Restivo. En la introducción del ejemplar de la explicación del catecismo en lengua guaraní, el padre Restivo nos informa de cuál fue el procedimiento que llevó a cabo Yapuguay. El modo como compuso este volumen de sermones un indio fue el siguiente. Cada domingo se fijaba atentamente en lo que el párroco o el compañero del párroco exponía sobre el Evangelio del día, y lo que después agregaba, ya exhortando, ya reprendiendo, a fin de mejorar las costumbres. Meditando estas cosas iba el indio a su casa, y una vez allí reproducía el sermón y lo ponía en un idioma guaraní purísimo, Yapuguay. Esta cita, además de mostrarnos el grado de alfabetización y de apropiación de la cultura escrita de este indígena escritor y músico, eh, también nos informa sobre la circularidad entre la oralidad y la escritura, ¿no? Él escucha la palabra que proviene de un texto escrito oralmente en la misa y vuelve a su casa y lo pasa a la escritura en otro idioma. En las misiones y en el antiguo régimen, pero sobre todo en las misiones se observa esta circularidad entre oralidad y escritura. Como se puede observar en los textos que estuvimos viendo, la conversión de los indígenas al cristianismo implicó un proceso de transformación cultural y política que estuvo estrechamente relacionado con la práctica misional de la lectura y la escritura. Estas prácticas no solo promovían la adopción de la doctrina por parte de los indígenas a través de la repetición y la memorización, sino también la producción de textos originales. Es interesante el aporte que hace Eduardo Neumann en Letra de Indio, un libro que recoge un poco los resultados de su investigación doctoral sobre la escritura indígena en las misiones. Y en ese trabajo él pudo hacer un listado de los diferentes soportes textuales y géneros textuales que encontró en los documentos, ¿no? Y ahí él identifica los billetes, que son cartas como notas que se enviaban de una misión a otra, podrían ser WhatsApp en el momento de hoy, cartas, memoriales, diarios, relatos personales, carteles que se dejaban en los caminos, la escritura expuesta como las lápidas o como esos carteles y las narrativas históricas. Y él identifica también que la mayoría de estos textos comienzan a circular o se observa la circulación de estos textos en un momento conflictivo como fue el de las guerras guaraníticas, y que parece mostrar una cierta autonomía de, de los actores indígenas en la producción y transmisión de información en un contexto de tensión y por fuera de las órdenes de los jesuitas.
Las crónicas del conflicto refieren permanentemente al uso estratégico que los guaraníes hacían del conocimiento de la lectura y la escritura que habían aprendido de los jesuitas. Los guaraníes conocían el español, a veces redactaban amenazas destinadas a sus enemigos, colocando letreros en lugares visibles. El conocimiento de la escritura daba a los guaraníes pleno control sobre las circunstancias. La escritura en tiempos normales había sido un instrumento por medio del cual se insertaban plenamente en la organización política del régimen colonial. Les servía ahora como arma para combatirlo y definirse como actores políticos autónomos. Las producciones culturales específicas de la interacción entre jesuitas e indígenas, como textos, objetos y rituales, sedimentaron nuevas tradiciones. Así puede entenderse los usos estratégicos de la escritura y la cartografía en contextos de tradición oral como la guaraní. Allí la cultura escrita impuesta adquiere autonomía una vez que es adoptada por los indígenas, quienes comienzan a utilizarla más allá del control de los sacerdotes. Muchas de las cartas manifiestan la clara conciencia que tenían los guaraníes sobre sus obligaciones y derechos con respecto al monarca, lo que confirmaban remitiéndose a sus generaciones anteriores y las promesas que el rey les hiciera, como si también su participación en servicios para la corona y su obediencia inquebrantable. En ese sentido, establecían una continuidad con los antepasados a partir de la evocación de sus hazañas y su lealtad a la corona. Complementariamente, la escritura operaba como mecanismo clave de recreación de esas alianzas basadas en el parentesco y la memoria. Para finalizar, quisiera recuperar algunas notas sobre la reconstrucción de la experiencia jesuítico-guaraní a través del tiempo y poder posicionar nuestra mirada sobre ese recorrido. En principio, las fuentes sobre las cuales historiadoras e historiadores, antropólogas y antropólogos trabajaron para reconstruir esa historia fueron documentos que produjeron los mismos jesuitas. Una documentación de tipo oficial y de carácter público, que era enviada al Papa a Roma, y que estaba constituida por las cartas anuas, que eran informes anuales, que por eso anuas, que se hacían sobre la situación de los colegios o de las misiones, y en esas cartas se daba una visión positiva, sin conflictos ni ambigüedades de la misión, ¿no? Y por otro lado, los conflictos que se sucedían en la misión, hacia el interior y el exterior de la reducción, y que señalaban las fronteras y los límites de las prácticas de evangelización y las prácticas indígenas, se transmitían en cartas de carácter privado que circulaban entre los mismos jesuitas. La historiografía posterior, sobre todo a partir de la década del 20 y del 30 del siglo XX, se centró en los documentos edificantes de la Compañía de Jesús, tomando sobre todo los relatos de las cartas anuas. Esa imagen edificante y homogeneizante de la experiencia misional generó visiones que sedimentaron en el sentido común, una experiencia de tipo exitosa donde se constató la más ejemplar de las conversiones de los indígenas infieles a perfectos cristianos o de un salto civilizatorio de la cultura neolítica al barroco. Por otro lado, y como la otra cara de la misma moneda, la idea de los grupos indígenas que se sometieron pasivamente a la tutela de los jesuitas. Así, ambas interpretaciones, las que sustentaron las hipótesis del sistema político ordenado de los jesuitas tanto a favor del sojuzgamiento o de la protección de los indígenas, conciben a las misiones como un experimento exitoso de simbiosis cultural y religiosa, en la que los indígenas fueron sujetos pasivos de la acción evangelizadora. En los textos y en la mirada que le quisimos dar a la clase, buscamos resaltar la participación indígena en este proceso. En este sentido, y sin desconocer que la práctica de la escritura y de la evangelización y la conversión contribuyó al disciplinamiento y al ordenamiento de las sociedades indígenas, entendemos que la perspectiva que se utilice para el análisis de este proceso no puede centrarse en las políticas de imposición ensayadas por las instituciones coloniales, estatales o eclesiásticas, sino que también requiere analizar la propia agencia indígena y las prácticas de adaptación y reutilización a partir de sus tradiciones, de sus marcos temporales y de sus intereses políticos.